Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Brevan Play y en este nuevo episodio nos vamos a dedicar a hablar de las empresas familiares. En este espacio, como siempre les decimos, miramos lo que pasa, miramos las tendencias, lo que viene y cómo todo se conecta con el campo. Le doy la bienvenida para hablar de este asunto delicado pero hermoso que son las empresas familiares a Martín Quirós. ¿Cómo estás? Gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, Martín es consultor, es empresario, se dedica a asesorar a empresas familiares en ese arte de profesionalizarse, de mejorar procesos. ¿Cuándo nació esa inquietud por el mundo de las empresas familiares y por ayudarlas también en el proceso de profesionalización? Mira, yo soy el que fundó la empresa nuestra ya hace 40 años, fue mi padre, José María Quirós. Así que yo digo que soy segunda generación de empresarios, pero soy tercer generación de consultores, porque el que metió a mi padre en el mundo de la consultoría de las empresas fue mi abuelo materno. Así que, viste que a veces dicen que los familiares políticos no funcionan. Yo digo, a veces funcionan y a veces no. Y también los que somos cosanguíneos, a veces funcionamos y a veces no. Así que vengo ya de una historia familiar de consultoría, ¿no? Y mi padre ya ayudaba a las empresas en temas de gestión y cuando yo me incorporo, cuando yo tengo 52, cuando tenía más o menos 33 años, nos dimos cuenta que las empresas, para perdurar el tiempo, no alcanzaba con que tengan buen negocio. Cuando las empresas pasan tiempo nos vamos familiarizando y necesitamos dos cosas para perdurar. Por un lado necesitamos armonía familiar, porque sobre la armonía familiar se apoya la armonía societaria, y por otra parte necesitamos algo que es muy difícil de construir, que es la generación de nuevos liderazgos. Bueno, sobre eso quiero hablar en un ratito, porque además trajiste algo que me interesa mucho, pero le voy a poner un poco de suspenso a esto para que lo expliques en un rato nada más. ¿Cuáles son los pecados, el decálogo de pecados más frecuentes asociados con la empresa familiar? Mira, sobre todo en las empresas familiares que tienen que ver con cualquier empresa familiar, pero con el campo tiene una gran ventaja, que tiene algo que todos vemos y apreciamos, que es la cultura del trabajo. Es decir, a esta gente le gusta laburar y trabaja y se valora. Bueno, el que solamente esté la cultura del trabajo no es tan productivo, porque yo conozco muchas empresas que se dedican al campo, que trabajan mucho, que trabajan muy bien, pero que no ganan dinero. Entonces, digo, si no entendemos que el campo ya es una empresa, el proyecto que llevamos adelante, y no vemos los números de gestión, empieza a ser un problema porque trabajamos todos muchísimo y si no ganamos dinero la empresa y el proyecto no continúa en el tiempo. Así que, por un lado, una de las cosas más importantes es cuidar la rentabilidad. No tanto la facturación, cuánto vendemos, cuántas vacas tenemos o cuánto sembramos, sino qué es lo que nos queda después en el bolsillo. Y por otro lado, tenemos que cuidar los intereses de cada miembro de la familia. ¿Okay? A veces en la cultura del campo, así como está el tema del trabajo, también está el tema de que te tenés que dedicar a eso. Y a veces vos te dedicás al campo y hay un hijo que te sale médico, que no le interesa el campo. Entonces uno tiene que ver cuáles son los intereses de cada uno y qué rol puede cumplir cada uno, ¿no? Hay algo que me interesa mucho, que lo dijiste recién en otros términos, pero básicamente se resume en que la armonía vincular es la armonía empresarial. O sea, a veces te pasa que entras en una empresa y decís, creo que más que un consultor empresarial necesitan un terapeuta, por ejemplo. Bueno, tal es así que en el año 2018 fue la primera vez que incorporamos una psicóloga a nuestros equipos. Y hoy ya hay 5, entre psicólogos y psicólogas tenemos 5, y en los 5 grupos que nosotros tenemos de equipos, que son todos interdisciplinarios, incluso algunos liderados por psicólogas, es un tema que es importantísimo. Nosotros decimos que no hacemos terapia de familia, nosotros somos consultores de empresas, pero tenemos que ver permanentemente lo vincular. ¿Sabes por qué, Caro? Las empresas familiares, es mentira que nos peleamos por plata. No nos peleamos por dinero, nos peleamos por poder, por ego, por el desarrollo profesional, por envidias, por rencores. Por aceptación. Por aceptación, el reconocimiento de papá o de mamá. Y nadie te va a decir, yo me estoy peleando con mi hermano porque papá no me reconoce lo suficiente. Bueno, si no vemos esa dimensión, es un problema porque quiere decir que no vamos a tener tantas herramientas para solucionar el problema, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas? Mira, una de las trabas que tiene que ver con las empresas familiares y las empresas familiares de campo es no tener claros cuáles son los roles, ¿okay?, de cada uno.
incluso los que no trabajan en la empresa. Para mí hay 4 roles que tenemos en la empresa familiar. Están los que se desarrollan fuera de la empresa, suponte el médico o la médica, que le va bien, pero va a ser un futuro socio. Los que trabajan en la empresa con tareas acotadas, que tal vez tienen un rol que no es protagónico, pero le gusta el arte y van solamente para cobrar el sueldo. El fundador es un puñal en el corazón. Sí, tu hija o tu hijo a veces va solamente para cobrar el sueldo y no está mal, siempre y cuando le pagues en relación a eso. Y después tenemos otros hijos que son los que se desarrollan muy bien profesionalmente y por último los que se están preparando para liderar. Cada uno de esos 4 roles son importantes en la familia, incluso el médico que trabaja fuera del campo. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellos son los socios que van a decir qué tan buena o cuán tan buena es la persona o las personas que están liderando. Entonces, para mí, la armonía familiar en realidad es un capital empresarial, que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? ¿Qué pasa con la frase, esto siempre se hizo así? Y es una frase que mata el cambio, ¿no? Porque si digo esto siempre se hizo así, quiere decir que entonces no estoy dispuesto a cambiar. Y yo digo que es importante reconocer el pasado y valorar el pasado, pero no vivir en el pasado. Es decir, una empresa familiar, una familia empresaria, creó sus cimientos y tengo que tener en cuenta qué hizo el abuelo, qué hizo mamá, qué hizo papá o los tíos para llegar hasta acá, y eso está muy bien. Ahora, también cada generación va a dar una impronta distinta, porque también el contexto es distinto, la situación es otra. Cuando alguien dice, esto siempre se hizo así, lo que está diciendo en realidad él o la que está dirigiendo la empresa es, no me toques nada. Esto yo ya sé cómo da dinero esto, ¿por qué te vas a meter si yo ya sé? Bueno, yo ya sé, pero ¿cuánto tiempo vas a estar vos? Si la empresa depende de una sola persona, es una empresa con fecha de vencimiento. Y esto se lo digo sobre todo al fundador o a la fundadora. Si vos que no querés, que eso que tanto querés, que es como un hijo, encima es un hijo caro que hace caso, ¿no? Los demás hijos no hacen caso. Pero si tanto querés eso, que es como un hijo para vos, y es un proyecto importantísimo en tu vida, y no querés que tenga fecha de vencimiento, bueno, hay cosas que vas a tener que empezar a soltar. Y para mí es como cuando era chico, como veía Tarzán, ¿viste? La liana de Tarzán. Vos no podés soltar esa pasión y esa generación de adrenalina y de placer que es la empresa, si no tomás otros sueños nuevos que no tienen que ver con la empresa. Y eso es ser mejor empresario, mejor empresaria también, ¿no? ¿Qué lecciones del mundo corporativo puede tomar la empresa familiar del mundo, por ejemplo, del agro? Yo creo que hay toda una tendencia. Yo trabajo mucho en México, estoy 10 veces al año estoy en México, y ahí y en muchas partes de Sudamérica cada vez se habla más de la institucionalización, que es generar procesos, consejos de administración, consejos de familia, protocolos familiares, que son una serie de reglas, y eso está muy bien, y cuando la empresa tiene determinado tamaño es importante. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la empresa familiar es como un edificio que vas construyendo, y por más que vos tengas las reglas claras, si no tenés en cuenta lo que hablábamos hace un momento, que es lo vincular y las necesidades y los intereses de cada uno, ese edificio se puede caer de un momento al otro. Entonces, una pregunta que hay que hacerse siempre es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo mañana no estoy? ¿Qué pasa si mi papá mañana no está? ¿Qué pasa si mi hermano mañana no está? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Qué pasa con los socios y qué pasa con el liderazgo? Esa pregunta es una pregunta que no es una pregunta de futuro, preguntarse qué pasa así, ¿no? Bueno, acá tengo algo que ¿Querés develar el misterio? Quiero develar el misterio, ¿qué es esto? Bueno, entiendo algo intuitivamente, pero explícamelo. Bueno, te cuento, mira. Muchas veces la empresa decimos que la empresa familiar tiene, por un lado, la empresa, la cara de la empresa, la cara de la familia y la cara de él o los que están liderando. ¿Okay? Entonces uno lo ve así y dice, está muy ordenadito. Bueno, pero cuando uno empieza a tomar decisiones, desde el punto de vista de la empresa, tal vez uno dice, bueno, la empresa durante 2 años va a tener que reinvertir. No vamos a sacar dividendos. Entonces toma una primera decisión. Después hay una decisión más familiar. Le dijimos a uno de los hijos que se vaya a capacitar acá o afuera, y ahora cuando vuelve ese puesto no está. Bueno, pero hay que darle trabajo. Bueno, tenemos que tomar una segunda decisión. Y por otro lado, el que está liderando está en el sector del agro y sabe que sus competidores, por ejemplo, al gerente general le pagan un bono.
Y tal vez nosotros estamos fuera del mercado, entonces tomamos otra decisión. Bueno, ordenámelo, Caro. Me estás matando. Bueno, Me estás matando. Esto, bueno, puede fallar, ¿eh? Señores, puede fallar. No, imposible. Imposible, más lío hice todavía. Bueno, esa sensación de frustración que vos sentiste es la que siente una persona que está liderando una empresa familiar. Sí, claro. Que no entiende, que uno dice, bueno, pero estoy escuchando al experto de negocios, y estoy escuchando al experto en liderazgo, y estoy escuchando al experto en familia, pero cuando toma la decisión se me complica todo. Bueno, ese es el juego de la empresa familiar, es encontrar cuál es el movimiento que nos conviene a todos. Y siempre hay un movimiento que es bueno para todos. No es solamente pensar en la empresa, pero tampoco es solamente pensar en la familia, ¿no? ¿Sabes que alguien muy cercano a mí, y te lo decía un poco fuera del aire, así que lo voy a traer obviamente sin quemarla, sí, porque es alguien realmente muy cercano, se hizo cargo de la empresa familiar junto con su hermano después del fallecimiento de su papá. Sí. Y se encontró con que esto siempre se hizo así, no venía desde el liderazgo, porque el liderazgo ahora era ella, sino que venía desde la base, digamos. La cultura de esa empresa. La cultura de la empresa. Mucho estaba cimentado en el afecto a cómo eran las cosas que se habían hecho evidentemente muy bien para la construcción de esa empresa familiar, pero que ahora cambiaba el liderazgo. ¿Cómo hacer cuando toca asumir un liderazgo frente a una situación como esa, ¿no? Sí, vos cuando me contabas recién ese caso, me contabas que esto fue hace 5 años. Bueno, la buena noticia es que cuando un fundador o una fundadora se va muy temprano, antes de tiempo, porque algo complicado sucedió, es muy difícil que pueda subsistir esa empresa, ¿ok? Porque más allá que los hijos nos hayamos capacitado y demás, hay cosas que el fundador o la fundadora la maneja intuitivamente. Entonces, vos pensás que el fundador de una empresa o la fundadora maneja un camión con acoplado, un día de tormenta, en una ruta que está complicada, el limpiaparabrisas no le funciona bien, no tiene el velocímetro, no sabe cuánta nafta le queda y cómo lo maneja, bien. Porque nació adentro de ese camión. Vos le das ese camión a cualquiera, al más capacitado del mundo, y lo va a chocar. Entonces, lo que sí tenemos que entender es que cuando sucede esto que vos dijiste, el que ya hayan pasado 5 años es una muy buena noticia, porque sí que ellos están manejando de otra manera y con cambios ese camión y seguramente con indicadores que antes el fundador no los necesitaba. Y cada vez que le dicen, esto antes lo hacíamos así, lo que a mí me muestra, y decíselo a tu amiga, que está liderando y que está generando cambios. Horrible sería que tu amiga esté diciendo, y no sé qué hacer, porque uno de los empleados me dice una cosa y otro me dice tal otra. No, ella con su hermano están tomando decisiones, y lo que tal vez el consejo que le daría a alguien que está en esa situación, que a veces durante mucho tiempo sentimos como que estamos colados, como que en realidad estamos en un lugar que no nos pertenece. Bueno, ese lugar te pertenece porque estás liderando la empresa ya hace 5 años y es importante para la familia, para los empleados y la comunidad también donde está esa empresa, ¿no? ¿Cómo se toman, porque vos hablabas de un consejo familiar, por ejemplo, en este proceso de institucionalización, cómo se toman las grandes decisiones de inversión? En el agro muchas veces hay que hacerlo, bueno, todo el tiempo hay que hacerlo, sobre todo ahora donde las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de mejoras de procesos y de ventajas competitivas, pero eso te requiere a priori una decisión de inversión. Sí. ¿Cómo se toman esas decisiones? Bueno, las decisiones de inversión las tienen que tomar los socios, ¿ok? Porque hay una parte que es el negocio, que es los que están liderando pueden decir qué hacer respecto a cómo manejar el negocio, qué nuevos procesos, a qué nuevos mercados ir, qué cambios hacer, si cambiamos la gente, si nos asociamos con alguien. Ahora, cuando ya son decisiones de inversión, ahí afecta el patrimonio y la familia tiene que estar involucrada y hay que preparar a los hijos para ser socios. Así que aunque yo tenga un hijo que es médico y una hija que es artista plástica, bueno, ellos van a tener que tomar decisiones de inversión y hay que empezar a hacerlos. No es que todos van a opinar al principio, pero hay que prepararlos para eso. Porque a los hijos hay que prepararlos para ser socios, porque si no, el que está dirigiendo la empresa termina siendo lo que yo llamo algo que es mucho peor que un padre autoritario, que es el hermano dictador. El hermano dictador se cree dueño, pero no es dueño, tiene socios. Y si yo no cuido eso, en el futuro voy a tener problemas. Así que por eso es tan importante
buscar consenso, ¿no? ¿Qué nuevos valores están primando en las nuevas generaciones de líderes? Mira, eso es interesante porque, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que el techo de los padres es el piso de los hijos. Es decir, yo arranco a partir de hasta donde llegó mi padre y mis hijos arrancan hasta donde llegué yo. Eso no es solamente a nivel económico, sino es a nivel también educación y cómo me tomo el trabajo y qué espero del trabajo. Entonces tal vez para mi abuelo el trabajo era todo, para mi padre el lugar de desarrollo profesional y para mí ya empieza a ser el de cumplir los sueños y para mis hijos no sé qué va a ser, habrá que preguntarles a ellos. Entonces lo interesante es que empiezan a traer temas, por ejemplo, de sustentabilidad, donde a ellos les preocupa, temas de propósito o de explicitación de cuál es el propósito que tiene la empresa y también implica nuevos desafíos. Mira, el año pasado estuve en una conferencia y escuchaba a una empresaria de una empresa muy importante en Colombia que se dedica al sector avícola, producen pollos, una empresa que tiene más de 70 años de trayectoria y dice que los nietos le iban a preguntar a los padres y les decían, ¿por qué matamos pollitos? Esos son los futuros socios. Bueno, digo, van a traer paradigmas nuevos que va a haber que prestarle atención, porque aparte, los clientes que vamos a tener en el futuro también van a tener esos paradigmas, entonces me parece que es interesante escucharlos, ¿no? Hay un valor que también es un valor muy de época, que es calidad de vida, ¿no? Como, Sí. como en otras generaciones estaba el valor de lo sacrificial, el Sí. sacrificio como virtud, digamos, Sí. y como bandera. Hay un valor ahora que es la calidad de vida. ¿Cómo se separa en esto de congeniar la armonía Sí. empresarial con la armonía vincular? ¿Cómo se separa la mesa del domingo de la reunión de directorio? Mira, a veces es difícil separarla. Yo digo que cada uno de nosotros tiene un poder en la empresa familiar y que es interesante porque no tiene jerarquías. Es decir, yo en la mesa del domingo puedo empezar a discutir algo con mi hermano del trabajo, el nivel de voz empieza a subir, te das cuenta que hay quilombo porque los pibes empiezan a ir, de repente se van del medio, no están más los chicos, y yo termino diciéndole a mi hermano algo como, bueno, toma la decisión que quieras, seguramente vos sabés mucho de esto. Y para alguien que dijo, uy, tal vez fue agresivo, no fui agresivo. Para mí, para mi hermano es todo. Se le suelta la cadena y arruinamos el domingo. Todos tenemos ese poder. Pero también tenemos el poder de a ese hermano que logró algo en la compañía, en la empresa, que nadie se lo reconoció y que para él es muy importante, yo puedo buscar el momento y el lugar adecuado para hacerle un reconocimiento de eso, de tal manera que a mi hermano le brillen los ojos. Porque sé también dónde tocarlo. Entonces, por eso yo digo que la armonía familiar la construimos entre todos. Y de ya que tenemos que ver en cada momento qué sombrero, te estoy hablando como familia, Sí. te estoy hablando como socio o te estoy hablando con la responsabilidad de gestión. Y cada vez que voy a tener una conversación, llamémosle difícil, le tengo que explicitar al otro, che, esto te lo quiero decir como padre, o esto te lo quiero decir como hermano, o esto te lo quiero decir como tío, o como gerente comercial, o como socio. Entonces, yo ya le estoy contando al otro desde dónde se lo estoy diciendo, porque si no, se mezcla todo y es problemático. Me río porque me acuerdo de cosas de nuestra propia familia, por eso te digo. Hablando de recordar cosas, obviamente sin dar demasiados detalles sobre Sí. el caso para no identificarlo, pero ¿alguna vez llegaste y dijiste, yo con esto no puedo? ¿O tienen Sí. que vender? ¿Es momento de vender? Sí, a veces la única solución es separarse. En el sector agrícola a veces no es tan fácil porque separar una empresa significa que empieza a ser improductiva porque no la podés partir al medio y no es tan sencillo. Pero incluso fíjate esto, aunque la decisión sea y la mejor alternativa a veces sea separarse, por ejemplo que dos hermanos se separen, yo necesito construir acuerdos, porque esto es como un divorcio. Cualquier divorcio tiene dolor y tiene costo. Eso cualquier divorcio lo tiene. Ahora, también todos conocemos a gente cercana, amigos o familiares, que no solamente se divorciaron, sino que terminaron una guerra. Y vos te das cuenta que están perdiendo todos, que nadie gana. Entonces, incluso en la decisión de separarnos, tenemos que generar acuerdos y tenemos que cuidar el vínculo. ¿Está bien? Porque más allá que hay heridas que tardan en cerrar, bueno, el tiempo ayuda, pero siempre y cuando yo haya hecho en cada momento lo correcto. ¿Qué sería hacer lo correcto, Carolina? Y sería que si estoy peleado con mi hermano y se va a casar mi hijo, a mi hermano lo tengo que invitar al casamiento de mi hijo.
No, pero estoy peleado, me hizo tal cosa. Sí, pero vos tenés que hacer lo correcto. Después, si tu hermano no viene, es una decisión de tu hermano. Y la forma, yo creo que de darnos cuenta cuando en lo familiar estamos haciendo lo correcto o no, es preguntarnos, vos que tenés una hija o hijo es. Hijo, Vicente. Un hijo, Vicente, de 6 meses, tenés que yo me preguntaría, si dentro de 20 años mi hijo Vicente me pregunta, mamá, ¿por qué hiciste esto? Yo quiero tener la conciencia tranquila de que hice lo correcto y que mi hijo o mi hija no me va a cuestionar y me va a entender. Entonces, eso significa hacer lo correcto, ¿no? Que cuesta, ¿eh? Una cosa es decirlo, pero cuesta, sobre todo cuando estamos enojados, cuesta. Uh-huh. Bueno, esto es un espacio especial para fundadores. Has tenido muchos momentos directos de hablarle a los fundadores de las empresas, o a quienes están liderando ahora las empresas. ¿Cómo se piensa y se planifica una sucesión sana? Hay una serie, por cierto, al respecto, Succession. Véanla. Es todo lo que no es una sucesión sana. Pero ¿cómo se planifica? Mira, nosotros empezamos, siempre habíamos hablado de sucesión y ahora ya no hablamos más de sucesión, hablamos de transición. ¿Por qué? La expectativa de vida ahora es mucho más alta, la gente hace ejercicio, los medicamentos y demás, y de repente tenés gente de 70, 80 años que está con mucha vitalidad y no necesariamente se va a tener que salir, sino que va a haber una transición y una convivencia. Lo importante es que yo lo que digo es, cuando hay hijos que les interesa el negocio y levantan la mano y dicen, a mí me interesa, el que está dirigiendo la empresa, que lleva una mochila muy pesada, no es que se saca la mochila, pero la siente un poquito más liviana. Entonces lo primero que te digo es, si tu hijo o tu hijo levantó la mano, cuídalo. No le hagas la vida imposible de que tiene que pagar derecho de piso. Pará, ¿a vos te interesa que lidere? Sí. Entonces, hacerle la vida lo más fácil posible. Y lo otro, yendo al ejemplo del camión, ¿ok? Tenemos que buscar que los hijos que les interesa progresar y liderar dentro del negocio, que tengan espacios profesionales donde ellos trabajen con autonomía y que puedan tomar sus propias decisiones. Que primero el sector va a ser algo muy chiquitito, que si algo sale mal, no pasa nada. Sería darle un auto chiquitito en una calle de tierra. Si choca, va a chocar con un árbol y va a tener un chichón y no pasa nada. Y es parte del aprendizaje, es tratar de reconstruir la historia que tuvo ese fundador, esa fundadora, no de conocer todo al detalle, pero sí de que sean pragmáticos. Mirá, algo que tienen admirable los fundadores es que son pragmáticos. No piensan cuando piensan en términos de la empresa, no piensan en lo justo, piensan en lo que conviene. Cuando los hijos, que somos segunda o tercera generación, empezamos a pensar no en lo justo, sino en lo conveniente, ahí empezamos a mostrar que somos empresarios. Te doy un ejemplo. Cualquier empresario o empresaria tiene hoy un empleado que no le gusta, que lo quiere sacar hace un año, que todos los meses dice lo voy a sacar y que por alguna razón no lo termina sacando. ¿Por qué? Porque maneja el cliente más importante, porque maneja el sistema, porque los proveedores lo conocen y con eso cobra bien. Bueno, yo no estoy pensando, entonces lo justo sería desde el punto de vista empresarial, lo tengo que sacar. Sí, pero hoy no me conviene. Entonces, bueno, es tragarse sapos. Es saber cuándo decir, esto me lo tengo que comer y tengo que pensar en qué conviene. Así que cuando los hijos empezamos a pensar en lo conveniente, es porque estamos siendo más pragmáticos y porque podemos ser realmente futuros líderes. Sí, y además estoy pensando, una vez que se soltó el liderazgo, se soltó, ¿no? Porque también a veces se dan estas dinámicas donde hay una segunda o tercera generación que asume un liderazgo, pero después hay una estructura que por detrás habla con quien asumía el liderazgo y busca validación para invalidar una decisión. Digo, todas esas dinámicas que se recontradan son dinámicas que obturan mucho que esa sucesión sea sana, bueno, ¿no? Lo que vos estás diciendo es cuando hay contraindicaciones, cuando van por atrás y le dicen, no, mi hijo hizo tal cosa, decidió tal cosa, pero bueno, yo le voy a decir al empleado que mejor esto, en vez de ponerlo así, que lo ponga así porque da más resultado. Tal vez ganó algo, un 0,01% de resultado ganó la compañía, la empresa. Pero lo que hizo fue en ese momento es destruir un futuro liderazgo. Porque le dice, al final, ¿para qué estoy haciendo esto? Si él se va a seguir metiendo. Entonces, por eso es tan importante que haya acuerdos y que los fundadores o fundadoras no van a soltar de un día para el otro, van a soltar de a poco. Y esto sí se lo digo a los hijos. Los hijos nos tenemos que meter a los codazos, aunque papá o mamá digan, no quieren soltar. Yo creo que hay una pregunta que todo hijo en una empresa familiar se tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿estoy acá porque quiero? Si la respuesta es no, te tenés que ir. Ahora, si la respuesta es sí, no te quejes más de papá, de mamá,
estas son las reglas del juego, te tenés que meter a los codazos y eso va a haber conflicto y va a haber choque y es lo que la empresa necesita. Aún con fricción. Sí, porque, a ver, los hijos dóciles no son futuros líderes. Cuando vos hablas con un tipo que tiene 35, ya 40 años, que admira mucho al papá, que el papá te dice no tenemos ni un sí ni un no, y a mí me preocupa, porque ese tipo el día de mañana va a tener que dirigir la empresa. Y le preguntás, che, cuando echás a alguien, vos sos el gerente de administración, si tenés que echar a alguien o tomar a alguien, y no, a nosotros nos gusta que papá lo entreviste. Bueno, me estás diciendo entonces que no estás manejando la cosa. Y necesito que ese hijo maneje el volante, aunque sea de un sector acotado, porque también eso va a contribuir a su propia autoestima, si no siempre se sienten inseguros. Me explico en las decisiones que toman. Te voy a hacer la pregunta final que les hacemos a todos Dale. los invitados acá en Brevant Play. ¿Qué aprendizaje cosechaste en tu vida personal y profesional que te gustaría sembrar para la gente del agro que nos sigue? No, a mí me parece que un poco lo que decía al principio, desde ya que la cultura del trabajo es algo importante, pero lo que es más importante que nada es, si el negocio está funcionando, es que cuidemos los vínculos, ¿ok? Cuando alguien está cuidando los vínculos familiares, está cuidando también la empresa. Y seguramente hay alguna persona que parece escondida, que no conoce tanto del negocio y que no parece tan relevante, que nosotros le llamamos, son las personas que tienen el rol puente, que no necesariamente trabajan en la empresa, pero son las que tienen confianza y generan empatía con sus hermanos, con sus primos, y a esas personas hay que valorarlas, hay que ponerlas cada vez más alto, porque están contribuyendo a esa armonía familiar, que es la que sostiene la armonía societaria. Así que cuidemos a esas personas, por favor. Martín Quirós, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Recuerden darle like si les gustó, como a mí muchísimo conversar con Martín. Recuerden también suscribirse al canal de Brevant y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos episodios. Soy Caro Amoroso, nos vemos muy pronto.